Yo estoy seguro que debajo de muchos escombros hay gente que está clamando al Señor, hay gente que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, y gente que tal vez lamentablemente perdieron su vida, pero no perdieron su salvación. Si Dios me ama, ¿por qué Él permite esto? ¿Por qué permite esto en mi familia? ¿Por qué permite que las cosas nos vayan de esta manera? Si queremos superarnos, si queremos salir adelante, ¿por qué Dios permite estas cosas? No esperes entender a Dios para obedecerle. Comienza a obedecerle para terminar entendiéndolo. Porque el duelo hay que vivirlo, porque muchas personas, y no sé si usted se siente identificado con esto, que ha tenido una pérdida o una aflicción y las personas te dicen, incluso los cristianos, no llores. Sabes, tienes que confiar en el Señor, todas las cosas ayudan para bien, pero hay momentos donde no podemos procesar eso, no lo entendemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia quizás en su experiencia de una persona que quizás pasa el tiempo y todavía está en ese duelo casi como el primer día, y una persona como usted que pudo procesar ese duelo? Porque si la Biblia dice que hay tiempo de llorar, ¿verdad? Hay tiempo de reír y viceversa. Hola iglesia, bienvenidos a un nuevo episodio que hemos preparado de manera muy especial a propósito de cada uno de estos acontecimientos que han azotado a nuestra nación. Sabemos que la vida cambia en un momento, en un segundo, y que a veces las cosas no salen como nosotros esperamos. Por eso, como cuerpo de Cristo, no podemos ser indiferentes al dolor de otros. En este episodio queremos abrazar el dolor y encontrar esperanza juntos. Hoy vamos a hablar de una de las preguntas más difíciles de la fe, porque es fácil creer cuando las cosas salen bien, es fácil creer cuando las puertas se abren, cuando tenemos una respuesta a nuestras oraciones. Pero ¿qué pasa cuando sucede exactamente lo contrario? Quizás cuando perdemos algo o alguien que es de valor para nosotros, cuando recibes un diagnóstico que no es el más favorable, cuando Dios guarda silencio en medio de una oración o en un tiempo determinado, cuando tu realidad no parece coincidir con las oraciones que estás haciendo. Y para hablar de esto, tenemos a alguien que creo que no habla solamente en teoría. Quien lo conocemos sabemos que es de esa manera, sino que desde su historia personal, su misma experiencia, que fue marcada de alguna manera por la pérdida, por el dolor y también por la fidelidad de Dios. Con nosotros, el pastor David Camacho. Muchas gracias, pastora. Muchas gracias por esta oportunidad. Y quiero bendecir a todas las personas que, en este momento están con nosotros. Para mí es un privilegio. Mi nombre es David Camacho, pertenezco al Ministerio Evangelístico Sion de Maracaibo. Estamos, por supuesto, aquí en Venezuela y desde niño predicando la palabra de Dios. Pastor, hay una pregunta que de alguna manera no es tan fácil para nosotros, ¿no? Porque muchas veces, como decía en la introducción, las cosas no pasan como queremos. Y la vida en un momento determinado toma también un rumbo que no deseamos ni estábamos esperando y que a veces no estamos preparados para eso. Entonces, pareciera que Dios no hace lo que nosotros esperamos. Y muchas veces escuchamos testimonios de victoria, escuchamos testimonios de milagros, pero pocas veces escuchamos qué pasa cuando la historia toma un rumbo que nadie esperaba. Y yo creo que usted tiene mucho que contar con relación a eso. Bueno, realmente, para entrar en contexto, en el 2021 viví un episodio muy difícil que marcó el ministerio, pues en medio de la pandemia tuve la pérdida de mi esposa y de mi mamá el mismo día, Wow. 8 de junio del 2021, nunca voy a olvidar, era un día martes, 6 de la mañana me llaman del universitario para decirme que mi esposa acababa de partir. Y a las 11 de la mañana me llaman de una clínica para decirme que mi mamá también había partido. Mi esposa muere estando embarazada, apenas un mes para dar a luz. Y eso fue algo que golpeó mucho mi corazón, mi alma. Sentí que el mundo se me venía encima. Y a eso hay que sumarle
que yo también estaba desahuciado, con la diferencia que había decidido quedarme en la casa. Yo recuerdo que fue un momento tan duro y lo más difícil fue el día de ir al cementerio. Yo tenía una saturación que no llegaba a los 80 y decidí igual ir al cementerio y predicar. Yo me armé, me vestí, pero cuando iba saliendo del apartamento me desmayé, la saturación cayó a los 70. No podía, y en esa hora yo pensé que iba a morir. Yo recuerdo que mi hijo Antoine era el que estaba allí conmigo. ¿Qué edad tenía él en ese momento? Antoine, bueno, ahorita él tiene 22 años, tenía 17, 18 años. Entonces, yo me recuerdo que yo entro a la habitación y le pido que cierre la puerta porque no quería que me viera morir. Yo sentía que se me iba el aliento y en esa hora yo solo clamé al Señor y le dije, Señor, si llegó mi hora, que mi hijo no me vea morir. Fue lo único que le pedí para que no quedara con esa marca de por vida. Pero Dios sopló aliento de vida en el momento más difícil. Es más, le puedo decir que yo tuve semanas orando para que Dios me sanara, pero en el momento donde ya yo estaba para rendirme, para tirar la toalla y quizás emocionalmente quería ser sepultado junto a mi esposa y a mi mamá, en ese momento Dios hizo el milagro y sopló un aliento de vida dentro de mí y ahí me levanté. Pero me levanté en salud, mas entré en una cárcel emocional. Porque yo le decía al Señor, Señor, si tú la sanas, si tú la levantas, eso va a ser un testimonio poderoso. Muchas personas van a creer en ti. Y fue todo lo contrario. Ellas partieron y yo pensé que no había un testimonio que contar, que no había nada que predicar. Y en esa hora yo decidí dejar de predicar el evangelio. Yo dije, yo voy a congregarme en una iglesia y te voy a servir, pero ya yo no tengo una predicación, porque yo pensé que la victoria estaba en recibir la respuesta de Dios en la sanidad. Y usted me está diciendo, ¿qué hacer cuando la respuesta a nuestra oración no es lo que le estamos pidiendo? Pero aún en medio de ese dolor, pude ver que también había un testimonio de victoria. Como dice el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo creo que es conveniente preguntar, con relación a lo que me está comentando, ¿cómo puede una persona procesar tanto dolor y tantos golpes de manera tan seguida? ¿Cómo procesó todo ese dolor? Bueno, le voy a contar de que antes de que mi esposa muriera, yo pude ir al universitario a verla. Y cuando yo llego al universitario, imagínense, llega el pastor David Camacho y la gente así impresionada por la condición en la que yo estaba. Y tuve que subir 2 pisos. Imagínense, la saturación baja a subir. Y cuando llego, la respuesta es, tu hijo acaba de morir. Wow. Entonces todo el mundo me miraba y todo el mundo quería ver qué iba a responder. Y yo me imagino que eso fue lo que le pasó a Jod, porque todo el mundo estaba esperando ver qué iba a decir Jod. Y lo único que yo dije fue, gracias Dios. En ese momento dije, gracias Señor. Y es muy difícil, es muy complicado levantarse de esa situación. Pero recuerdo cuando Jesús le pregunta a Pedro, Pedro, ¿tú también te quieres ir? Y él dice, ¿pero a quién iré si solo tú tienes palabra de vida eterna? Y ahí yo entendí que no tenía opciones, que Él es el que da la vida, que nuestros días están contados en las manos del Señor. Y en este momento hay muchas personas que sé que Dios les va a bendecir, les va a consolar y les va a fortalecer, porque la vida continúa y tenemos que seguir hacia adelante. Y creo que la mayoría de nosotros cuando escuchamos historias de esta manera, nos quedamos con el resultado final. Por ejemplo, en su caso vemos que usted sonríe, que continúa con el ministerio, que continúa predicando y llevándole tantas palabras de aliento y de salvación a tantas personas. Pero muchas veces desconocemos el interín de todo ese proceso hasta ahora. Bueno, allí hay algo muy interesante que destacar. Yo pensé, ¿verdad que sí? Que ya no podía seguir predicando porque no tenía predicación. Porque el predicador vive de su testimonio. Y que pareciera que no tenía como moral para hacerlo. Exacto, allí es donde yo quiero llegar. O sea, el predicador vive de su testimonio. Dios me usó para sanar tantos enfermos. Pero le voy a contar esta experiencia. Un día yo estaba en la habitación llorando y yo le dije al Señor, Señor, si tú no me consuelas, yo no puedo seguir. Si tú no me fortaleces, ya yo no puedo, Señor. Y yo sentí literalmente un abrazo.
No voy a describir una experiencia ultrasensorial, pero sí le puedo decir que sentí la presencia de Dios, así como usted la ha sentido. Sí. Y muchas personas hemos sentido la presencia de Dios. Y yo sentí un abrazo del Espíritu Santo y una palabra en mi corazón que me dijo, cuando tú estabas llorando, yo lloré contigo. Y eso a mí me consoló, porque yo sentía, mire lo que yo sentía, y es donde muchas personas pueden caer. Yo sentía, claro, el propósito de Dios está por encima del mío, y Dios no le duele porque Él las quería tener con ellos, pero yo estoy sufriendo solo. Eso quiere decir que en algún momento se sintió enojado, contra Dios, molesto contra Dios. Sí. Sí, con Dios. Sí, sí, no solamente me sentí enojado con Dios, sentí que yo tenía un plan mejor que el de Dios, porque yo quise decirle a Dios, Dios, si tú la sanabas, miles de almas se iban a convertir, mas no la sanaste. Mas ahí en ese abrazo el Señor me dijo, yo lloré contigo. Y yo no podía entender cómo Dios va a llorar. Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro. Y ahí es donde Dios me dio esta palabra. Si consuelas a otro, yo te voy a consolar. Wow. Si levantas a otro, yo te voy a levantar. Y me levanté con esa convicción, con esa determinación de dar consuelo, de dar ayuda. Y desde ese día, mi teléfono hasta hoy no ha parado de sonar. De cualquier parte del mundo. Tenemos un grupo de oración donde tenemos de toda Latinoamérica, Estados Unidos, Europa. Y cada vez que una persona pasa por una situación similar a la mía, lo primero que hace es, yo quiero hablar con el pastor David Camacho. Sí. Y yo lo único que le puedo decir es lo siguiente, no creas que Dios es indiferente a tu dolor, porque eso era lo que a mí me estaba marcando. Yo sentía que Dios era indiferente a mi dolor porque Él piensa en su plan, pero Dios también sufre con nosotros, por eso Él es el Consolador, el Espíritu Santo. Por eso el Padre, cuando Jesús estaba en la cruz, dio la espalda cuando dijo Elí, Elí, lama sabactami, porque el Padre sentía dolor. Y yo quiero decirle a alguien que en este momento está pasando por la tormenta, por la prueba, Dios siente dolor por las víctimas, por las personas que están pasando por esta tragedia, y para eso está el Espíritu de Dios, para consolarnos. Y cuando yo entendí que consolando a otro, Dios me iba a consolar, esto es impresionante, pastora. Por eso es más bienaventurado es dar que recibir. Cada vez que yo le predicaba a alguien, Dios me consolaba. Cada vez que yo levantaba a alguien, Dios me levantaba. Y la gente me daba las gracias. Y yo creo que yo más bien estoy dispuesto a darle la gracia a tanta gente que ha ayudado, porque solamente ayudándolos a ellos, Dios me pudo ayudar a mí. Y obviamente todo eso fue un proceso, porque usted está describiendo de una manera tan puntual, ¿no?, lo que es la lucha de la fe en medio del dolor. Y creo que muchas veces hay como esos días donde la fe y la convicción parece que están en la cima, pero quizás también podía experimentar algunos bajones en cuanto a la fe por el mismo dolor. Entonces, ¿cómo se ve esa lucha de fe que es real en medio del dolor? Es tremendo, porque una ocasión me pasó algo que solamente lo voy a contar aquí, a usted. y a todos los que nos están observando. Muy privado, muy privado. Una vez estaba en una iglesia muy numerosa allá en el estado Zulia, yo creo que como de unas 2,000 personas, y prediqué, y cuando yo bajo la gente me pedía oración, me pedía un abrazo, una foto. La gente me veía como un héroe que había vencido el dolor, la tristeza. Y yo luego, esa iglesia queda como a 1 hora de mi casa. Yo fui solo, nunca ando solo, pero esa vez fui solo. Y me monté en la camioneta, y cuando iba por el distribuidor de Delicia, allá en Maracaibo, coloco la radio, una canción que escuchaba con mi esposa. Wow. Y allí todo se me vino encima. Sí. Y comenzaron a llegar dardos a mi mente. Eres un falso, eres un hipócrita, porque la gente te ve como un héroe, pero tú estás destruido. Y era mi propia carne, mi propia mente. Y en ese momento, escuche lo que le voy a decir, en ese momento cuando yo estaba en el puente, yo pensé, me vino un dardo a mi mente, ¿y si acabo con todo? ¿Y si deslizo el volante y acabo con todo? Y ¿sabe algo? Yo sentí una tranquilidad que te da el diablo.
O sea, como el diablo diciéndote, como evita el dolor, una sale, salida. escapa. Y en ese momento yo reprendo al diablo y me reprendo a mí y avanzo, acelero y llego a la casa. Yo siempre dije, esas personas que han atentado contra su vida son débiles, pero a mí me vino un dardo y aunque no me venció, yo lo vencí con toda la palabra, con todo el conocimiento y la experiencia que tengo. Ese dardo llegó a mi corazón. Gracias a Dios tuve la palabra para evitarlo, pero es una lucha en verdad entre el dolor, la tristeza y la fe. En mi caso ganó la fe, pero hay muchas personas que hoy en día han sido derrumbadas por el dolor, han sido derrumbadas por la tristeza. Y yo le voy a dar un consejo: no estés solo, porque ese ataque vino porque estuve solo. Es necesario rodearse de gente que te ame, de gente que te valore y no de gente que te juzgue, pastora, porque ¿sabes qué es lo peor? Siempre va a haber uno que va a decir, ¿y por qué vino esa enfermedad? Sí. ¿Y por qué murió? ¿Será que dejaste de orar? ¿Será que no hacías la voluntad de Dios? Los amigos de Job. Y yo creo que esa es la gente que utiliza el enemigo para terminar de destruir tu fe. Gente que juzga, gente que señala. En este momento nosotros no tenemos que estar buscando explicaciones. Nosotros tenemos que estar edificando y levantando a aquel que está caído. Y rodearnos de las personas correctas, porque es bien importante recibir el acompañamiento en medio del dolor, de la pérdida, las situaciones que vivimos que van más allá de nuestra fuerza. Por eso el Señor nos constituyó también como cuerpo, porque hay cosas que no vamos a poder sobrellevar. Nosotros necesitamos el buen acompañamiento. Y creo que eso también tiene que ver con esas falsas expectativas o falsas creencias, falsos criterios que nosotros tenemos acerca de nosotros como cristianos. Porque creemos que porque somos cristianos, somos hijos de Dios, eso nos hace inmunes al dolor, Cierto. a la pérdida, circunstancias adversas que muchas veces son bien difíciles de llevar, ¿no? Pero la Biblia no dice eso. El Señor lo dijo de una manera categórica: en el mundo, este mundo caído, imperfecto, donde estamos expuestos a tantas cosas, tendremos aflicciones, pero Él está presente. Esa es la diferencia. ¿Quién está con nosotros en medio de ese dolor? Pastor, fíjese, quizás en esa temporada de dolor y de aflicción, ¿usted pensó en algún momento rendirse, abandonar todo, como bueno, ya lo expresó? Quizás en un momento determinado, abandonar todo el ministerio, ya bueno, hasta aquí llegó todo, se acabó todo, ya no tengo más nada, no tengo ninguna otra historia que contar. Pero tuve muy buenos amigos. Qué bueno. Yo hablé con varios pastores que les dije, ¿me aceptas en tu iglesia? De por sí, en parte lo hice, porque las iglesias que yo tenía les coloqué pastores asignados, porque yo no podía entrar de nuevo a los locales porque era ver a mi madre, era ver a mi esposa, era la ilusión del hijo que estaba a punto de nacer. Sí. Y pensé, por supuesto, dejarlo todo, nunca a Cristo, pero sí dejar el ministerio, claro, porque pensé que no tenía moral o derecho o un testimonio para contar. Pero allí tuve el acompañamiento de pastores, de amigos que me dijeron todo lo contrario. Y pasó, mire lo que pasó. Mi agenda se llenó. Ahora todo el mundo quería escuchar mi testimonio de cómo había podido vencer el dolor, la tristeza, que les voy a decir algo. Han pasado 5 años. Y todavía puede tocar las puertas de mi corazón. Claro, sí. O sea, yo no voy a pararme aquí frente a ustedes y decir, ya Dios curó por completo mi corazón. Tengo que seguir guardando mi corazón, porque en algún momento puede llegar una situación y la depresión ataca en cualquier edad y en cualquier momento. Lo vemos en muchos de los salmos de David, que a veces pensamos que tener fe significa no cuestionar. Y creo que cuando las personas, inclusive el creyente, tiene esas preguntas en medio del dolor, ¿verdad? Para Dios, ¿por qué? ¿Por qué me sucede esto? Si yo estoy dando lo mejor para ti, te estoy dando mi vida. Yo creo que Dios no se molesta por eso,
porque Él entiende nuestra naturaleza. Él mismo se hizo hombre y Él entiende nuestro dolor, nuestra aflicción, y que muchas veces nuestra pregunta no está fundamentada en que no creer en Él, sino que no entendemos lo que nos está pasando, quizás por esos falsos criterios también o expectativas que nosotros tenemos. Entonces a veces pensamos que tener fe significa que nunca vamos a cuestionar, que nunca vamos a llorar, que no vamos a tener nunca necesidad o quizás un estrés sostenido, como lo tenemos muchas personas en momentos determinados, pero la Biblia habla de hombres como David, como Jeremías, como el mismo Job, que tuvieron momentos difíciles, porque el mismo David, en los Salmos vemos cómo él tuvo que en un momento determinado, después que hace su reclamo y dice algunas cosas, él rectifica siempre sus pensamientos. Y fíjese, pastora, que pasó un momento donde después yo tomé la decisión de no hablar más nunca del tema. Y por un tiempo lo cerré. Claro. O sea, a mí me invitaban a campaña y me decían... ¿Por qué decidió eso? Por lo que sentía luego. Porque después yo sentía que removía todo y veía la tristeza en mis hijos. Sí. Llegábamos de una campaña, se convertían 100 personas, eran restaurados. Pero al llegar a la casa mi hija comenzaba a llorar, mi hijo hacía silencio y sentía que revivía todo. Entonces por un tiempo seguí predicando, mas no contaba la experiencia que había vivido, aunque los pastores me lo pedían. Y era por el caso de lo que se estaba viviendo. Vivimos una pandemia. O sea, fue a nivel mundial. Mucha gente con temor, también con mucho dolor por las pérdidas. Pero luego de que yo tomé la decisión de no abrir más el tema, el Señor me ministró y me dijo, tienes que volverlo a hacer. Si en verdad te sané, lo vas a volver a hacer. Y lo volví a hacer y lo he vuelto a hacer y ahora estoy aquí. Ya han pasado 5 años. Eso quiere decir, pastor, que eso para usted en lo particular, que puede servirle a muchas personas también, ¿es parte del proceso de ese duelo? Sí, es parte. Porque el duelo hay que vivirlo, porque muchas personas... Y no sé si usted se siente identificado con esto, que ha tenido una pérdida o una aflicción y las personas te dicen, incluso los cristianos, no llores. Sabes, tienes que confiar en el Señor, todas las cosas ayudan para bien, pero hay momentos donde no podemos procesar eso, no lo entendemos. Entonces, ¿cuál es la diferencia quizás en su experiencia de una persona que quizás pasa el tiempo y todavía está en ese duelo casi como el primer día, y una persona como usted, que pudo procesar ese duelo? Porque si la Biblia dice que hay tiempo de llorar, ¿verdad? Hay tiempo de reír y viceversa. No, es genial lo que usted acaba de decir. Sí. Yo quisiera responderle como psicólogo, pero la universidad no me aceptó. Sí, a mí me aplazaron. La prueba de admisión me rasparon y me echaron para atrás. Y yo he visto más o menos como el proceso del duelo, pero le voy a decir algo de mi experiencia. Yo creo que para poder superar hay que aceptar. Y no sé si esa será la primera, segunda etapa del proceso de duelo, pero aceptar que la voluntad de Dios es mejor que la mía, que los planes de Dios son mejores, aceptar que nuestros días están contados en la tierra y aceptar algo, nosotros somos eternos. Sí. El tiempo de vida que tengamos en esta tierra está tan limitado. Mire, póngale que vivamos 100 años, todavía eso es poco para la eternidad. Entonces, en vez de lamentarnos por los pocos años o por los muchos años que podamos vivir, vamos a sacarle el mayor provecho con ánimo, con entusiasmo y aceptar que muchas veces vamos a perder, otras veces vamos a ganar. Pero el Señor me dio una palabra un día a través de un profeta que me dijo, pero en Dios perdiendo también se gana. Así es. Sí, porque a veces, un día todos vamos a morir. Pero ¿qué hacemos mientras vivimos? Eso es importante y sabemos que hay personas como nosotros y como muchos que no solamente perdieron a alguien, hay personas que han perdido sus sueños, que perdieron una relación, perdieron un matrimonio, una etapa de su vida que nunca más va a volver. Así es. Entonces es detenernos, ¿no?, a pensar. Y también buscar esas personas que nos pueden guiar, que nos pueden aconsejar en medio del dolor, porque las emociones son tan engañosas y nos quieren tener siempre en el hueco de la aflicción. Por eso el mismo David, ¿verdad?, rectificando siempre sus pensamientos, le dijo como al alma,
Tienes muchas razones por qué quizás quejarte y todo lo demás, pero bendice. Amén. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Porque así como tenemos quizás temporadas malas y días malos, no todos los días son malos. No, ni y las hay un temporadas. sentimiento o una sensación que yo creo que caracteriza a todas las personas que hemos pasado por esto. Ujú. Y yo sé que usted se va a identificar con lo que voy a decir si está viviendo algo similar. Un vacío. Ujú. Pastor, el vacío es Sí. tremendo. Y ese vacío no te permite planificar hacia el futuro. Como que te comienza a dar igual los días Sí. que vendrán, los meses, los años. Por lo menos yo pensaba, comprar otra casa, ¿para qué? Abrir una empresa, ¿para qué? Seguir haciendo proyecciones, ¿para qué? Porque tú sientes el vacío de la soledad, el vacío de la tristeza, el vacío de que ese momento más nunca va a volver, que esa persona. Ujú. Y ahí me bendijo mucho la historia de David, porque David estaba llorando, entristecido, ceniza sobre su cabeza, hasta que su hijo muere. Y cuando su hijo muere, los criados piensan, lo perdimos. Sí. Y David hizo algo que a mí me levantó. Dice la escritura que David, en medio del dolor, cuando supo que su hijo había muerto, se levantó, se quitó la ceniza, se lavó, se vistió, se perfumó y comió. Ujú. Y ellos le dijeron, rey, cuando estaba vivo, mire esto, cuando estabas vivo te estabas muriendo y ahora que mueres te has levantado. Y David dice, porque yo entendí algo, él no volverá a mí, Ujú. pero algún día yo iré a él. Sí. Y esa historia a mí me bendijo mucho porque lloramos como los que tienen esperanza. Ujú. Algún día yo voy a ver de nuevo a mi Así madre, es. algún día voy a ver de nuevo a mi esposa, a mi hijo. Mire, ¿sabe? Yo lo digo y la gente, yo conocí a mi hijo en un sueño. Y lo conocí con una edad de quizás unos 30 años. Tuve un sueño, un hombre me abraza, joven, buen mozo, Salió la mamá salió a seguramente. la mamá. Y yo le pregunto, ¿cómo te llamas? Ujú. ¿Y sabes cuál fue su nombre? Sí. Cristian David, Mm. el nombre Era de el mi nombre que hijo. le había- Y yo entendí que es en la eternidad que nos Sí. vamos a conocer. Y yo quiero decirle a esas personas que están pasando por este momento de dolor, de tristeza, de prueba, levántense. Porque quizás esos familiares, amigos, vecinos no volverán a nosotros, pero algún día nosotros iremos a donde ellos están Así en es. Cristo Jesús. Hay esperanza. Hay Hay esperanza. esperanza. Pastor, cuando una persona ora, cree, confía en el Señor, le sirve a Dios, y aún así, a pesar de todas estas cosas, las cosas no salen bien, salen mal, ¿cómo evita pensar o cómo evitar pensar que Dios no lo ha abandonado, Bueno, que Dios no se ha olvidado de él? sí. Ahí yo tengo un principio. Ujú. Cuando se rompen mis planes, es porque Dios tiene planes mejores. Ujú. Cuando una puerta no se abre, es porque Dios tiene una puerta más grande. Y esta frase a mí me ha bendecido mucho. La mejor respuesta que puedo recibir de Dios para mi oración es un no. Ujú. Es un no. Porque es como el cojo que estaba en la puerta. Pero al principio no es fácil entender eso. Tienes que pasar por todo lo que hemos pasado para saber que Pero los no... yo creo que nadie va a quedar excluido de eso, sí. Todos Porque en algún hay momento. respuestas de Dios. Nosotros creemos que las respuestas de Dios siempre son sí, ¿verdad? Un sí y amén. Y amén. Pero también los no son una respuesta de Dios. Y los no te guardan, te protegen. Él espera también, Él porque a veces espera. hasta el silencio de Dios quiere decir espera. Y a veces el silencio es peor que el no. Sí. Porque por lo menos el no, ya el Señor te dice, bástate mi gracia. Pero el silencio uno está como, ¿qué va a suceder? Pero algo sí le voy a decir. Pase lo que pase, la voluntad de Dios es mejor que la nuestra. Así es. Porque fíjese, una cosa es escuchar una historia de superación, ¿verdad? De alguien que puede salir de una condición, de una situación de dolor o cualquier situación en la vida que ha sido fuerte. Y una muy distinta es saber qué hacer cuando eres tú quien está atravesando eso. Porque a veces, como dice mi esposo, contamos lo que dice la palabra, cómo el Señor abrió el mar, abrió el río y todo lo demás, pero cuando nos toca abrir nuestros propios mares, Ayer, sí,
Entonces ahí es donde tú tienes que saber de qué estás hecho y pararte en la palabra. Entonces, ¿con qué tiene que ver eso entonces? Necesitamos tener convicciones más que emociones. Ahí está, convicciones y no tantas emociones. Porque si estamos en emociones y sentimientos, vamos a estar siempre en un sub y baja espiritual y cualquier tormenta nos va a arrollar. Pero si tenemos una convicción firme, ahí vamos a poder mantenernos de pie aún en medio de la tormenta. Y la convicción viene por la palabra, aceptar que la palabra, como dijo Jesús, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y creo que en las crisis, en las pérdidas y estas situaciones tan complejas y difíciles en nuestras vidas, es cuando se expone lo que hay en nuestro corazón y de qué está lleno nuestro corazón. Y creo que esto determina cómo nosotros vamos a pasar la prueba y la situación, porque la prueba no va a ser quitada, la prueba no va a ser removida, pero es importante cómo nosotros atravesamos la prueba. Mire a Pablo cuando está en la isla de Malta, una serpiente le muerde. Yo no sé por qué, pastora, pero toda mi vida yo pensé que esa serpiente se le había amarrado en el brazo. Y luego yo escudriño bien y no se le amarró, le picó, le mordió. ¿Y a quién le va a morder una serpiente y no va a sentir dolor? De hecho, todo el mundo estaba esperando que se muriera. Claro, y estoy seguro que hay predicadores que piensan que él estaba con una sonrisa moviendo la serpiente. No, ese es el dolor, ese es el sufrimiento y no somos inmunes a él. Eso, y es bien determinante la palabra. Y más aún en estos tiempos, llenarnos de la palabra de Dios. Eso es lo que va a traer firmeza a nuestra vida en medio del dolor y la aflicción. Es como la descripción de Jesús de los dos fundamentos, los dos cimientos. Entonces, ¿qué es lo que determina que una vida colapse, se arruine en medio del dolor y otra no? Porque a ambas le pasaron las mismas circunstancias, pero una prevaleció y la otra no. El fundamento de la palabra de Dios, que es Cristo mismo en nuestras vidas. Así es. Pastor, si pudiera sentarse hoy frente a alguien que acaba de perder un ser querido, como muchas personas lamentablemente en nuestro país, que aún están esperando, ¿no?, respuesta con relación a esto. Quizás también una persona que ha recibido un diagnóstico bien difícil, quizás como un decreto casi de muerte en su vida, que se siente derrumbado. ¿Qué le diría? Hay esperanza, hay esperanza. Hay un dicho que dice, mientras haya vida, hay esperanza. Pero Jesús fue más allá. Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Aquella persona que perdió un familiar, un amigo, todavía tiene la esperanza. Y le voy a decir esto, pastora, yo creo, y esto es muy personal lo que voy a decir, yo creo que todos tenemos un minuto de eternidad con Dios antes de morir. Así como el ladrón que estaba en la cruz del Calvario, que le dijo, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Así la persona no haya sido miembro de una iglesia. Yo creo que si algún día alguien le predicó, el Espíritu Santo le va a dar la oportunidad antes de morir, de tener un encuentro con Dios y de poder arrepentirse y confesar a Jesús como Señor y Salvador. Yo estoy seguro que debajo de muchos escombros, hay gente que está clamando al Señor, hay gente que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador y gente que tal vez lamentablemente perdieron su vida, pero no perdieron su salvación. Porque la salvación no es por mérito, la salvación es por gracia. Y tal vez debajo de esas ruinas pudieron recordarse que un día vieron un podcast como este, fueron a una iglesia, alguien le dijo, un Cristo te ama. Por eso no podemos dejar de predicarle a la gente. Y esas personas tal vez en un minuto de eternidad que tuvieron, pudieron decir, Señor, perdóname. Señor, te recibo como mi Salvador. Y esa gente recibió salvación. Por eso es que quiero decirle esto, en el cielo habrá sorpresa. Yo lo quiero creer. Yo quiero creer que en el cielo habrá sorpresa y que aquella persona que perdiste y que tal vez no era miembro de una iglesia y tú piensas que tal vez porque murió en un accidente se perdió, pero tú le predicaste, yo creo que todavía puedes tener esperanza de que cuando estemos con el Señor cara a cara, lo veamos allí y Él te diga, antes de morir, yo reconocí a Jesús como Señor. Pero a las personas que en esta hora
un diagnóstico médico, una situación adversa y están pasando un momento difícil, la última palabra la tiene el Señor. Y cuando el Señor dice, vivirá, no importa lo que diga la ciencia, va a vivir. Así pasó conmigo. A mí me dieron no solamente 48 horas de vida, sino que luego desarrollé una fibrosis pulmonar. Pastora, yo no podía caminar sin una bombona de oxígeno. Claro. Y un día yo estaba en la sala de mi casa llorando y le dije, Señor, me diste vida y me dijiste que predicara, pero después desarrollé la fibrosis y ahora ya no puedo predicar, no porque no quiero, sino porque no tengo oxígeno en mis pulmones. Usted sabe cómo predico yo, ¿verdad? no como lo estamos haciendo aquí ahorita. Y el Señor habló a mi corazón y me dijo, sal y corre. Con fibrosis pulmonar apenas podía caminar y en ese correr yo sentí aliento en mis pulmones y desde ahí no he parado de predicar. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios sigue haciendo milagros, que a Dios no se le han terminado los milagros y que lo único que no puedes perder es la fe. Y que uno de los milagros más grandes que puede recibir el ser humano es la salvación. Uno de los milagros. Porque tantas personas también que viven muchos años y al final de sus días se pierden. Uh-huh. Y por otro lado, creer, ¿no? Cuando no entendemos las cosas no es tan fácil. Y creo que aquí está una de las luchas más grandes, no solamente de las personas que no conocen al Señor, sino también del cristiano. Es una de las más grandes luchas también de esta generación que se está levantando. ¿Por qué? Porque quizás estas nuevas generaciones quieren confiar en Dios. ¿Quién no quiere confiar en Dios? La mayoría quiere confiar en Dios, pero queremos entenderlo todo. Esta nueva generación quiere entenderlo todo y no vamos a poder entender todas las cosas. Por eso la Biblia dice, bueno, que es por fe, no es por vista. Así es. Entonces, pastor, ¿por qué nos cuesta tanto confiar en Dios cuando no entendemos lo que Él está haciendo? Obviamente tiene relación con lo que le acabo de decir. Sí, por supuesto. Usted acaba de decir algo muy parecido. Y es que pareciera que si no entendemos, no confiamos. Y disculpe, quiero que lo contextualice un poco a esta generación de jóvenes, ¿no? Que siempre quiere ver para poder creer. Yo sé que Dios está allí, yo quiero creer en Dios, pero quiero entender también todas las cosas. Y ahí es donde viene. Para poder entender a Dios, primero hay que obedecer. O sea, no es que voy a entender para obedecer, es que obedeciendo lo voy a ir entendiendo. Lo voy a repetir para ver si vaya a ser que alguien se me enrede. No esperes entender a Dios para obedecerle. Comienza a obedecerle para terminar entendiéndolo. Porque esta generación quiere las 10 más una más. No, usted confíe, usted obedezca aunque no entienda. Por eso no podemos conformarnos, y lo vengo predicando, con estar convencido. Porque hay gente, que está convencida en su razón, hay gente que está convencida en su lógica, pero no está convertido en su corazón. Y ahí yo quiero como separar la razón, la mente con el corazón. Y hago esa separación porque Dios está pidiendo gente que se convierta a Él de corazón. Y cuando tú te conviertes a Él de corazón, no estás en el dilema de Nicodemo, pero como un hombre viejo puede nacer de nuevo. No necesitas explicaciones, porque si te conviertes de corazón, sabes que es del agua y del Espíritu de Dios. Esta generación necesita, más que entender, confiar, más que estar convencidos, convertirse de corazón al Señor. Como me decía un joven en una oportunidad, bueno, si Dios me ama, ¿por qué Él permite esto? ¿Por qué permite esto en mi familia? ¿Por qué permite que las cosas nos vayan de esta manera? Si queremos superarnos, si queremos salir adelante, ¿por qué Dios permite estas cosas? Y creo que es una de las muchas preguntas que se hacen los jóvenes con relación a esto, de no entender del por qué hace Dios algunas cosas, que no solamente tiene que ver con, sin desmeritar obviamente ni quitarle peso a eso, que no tiene que ver solamente con perder un familiar, una persona cercana, sino también con perder sus sueños, con perder muchas veces
de tener que renunciar a lo que quieren porque las circunstancias no están dadas y pareciera que todo confabula en contra de ellos. Sí. Esa es una pregunta, ¿verdad?, que se hace la mayoría de las personas. Si Dios es amor, ¿por qué permite el odio, el rencor, la maldad? Y ahí yo le puedo decir que todo esto es actividad del ser humano también. A veces nosotros cometemos errores, somos producto de nuestras decisiones, pero por encima de todas las cosas, mi respuesta es, para eso vino Jesús. Porque nosotros, el hombre no tiene problema, el hombre es el problema. Como decía alguien por allí, tenemos un gran problema, somos humanos. Somos humanos, o sea, no es que el hombre tiene problema, el hombre es el problema, porque el hombre es pecador. Y para eso Jesús, mire, no había otra manera para que el hombre fuese salvo si Jesús no tomaba nuestro lugar en la cruz del Calvario. Jesús no vino a resolvernos los problemas. Jesús vino a salvarnos de nosotros mismos. A través de Él podemos tener la salvación. Entonces, ¿por qué Dios permite? Yo no diría por qué Dios permite. Yo diría, aunque pasen estas cosas, Dios siempre va a estar con nosotros. No como que Dios permite la tormenta, no, aún en la tormenta Dios está contigo, aún en la prueba Dios está contigo. Y yo creo que si nos enfocamos de esa manera, podremos entender el amor de Dios. Y que ese es uno de los problemas, que no entendemos el carácter de Dios. No entendemos también los atributos de Dios, no los conocemos. Y ese desconocimiento acerca de los atributos de Dios no permite que yo tenga la convicción de que Él se hace presente en la circunstancia que yo esté pasando, porque vemos en la palabra de Dios que para cada necesidad de nuestra vida, del ser humano, está un atributo de Dios. Así es. Totalmente. Mire, y hay un atributo enorme de Dios, y es su soberanía. Sí. Dios es soberano. Mire, por eso ya yo entendí algo que se lo voy a decir a usted, para que no pierda el tiempo. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, podemos tener la confianza de que Él nos responde. Así es. Entonces, deje de pedir cosas que Dios no les ha prometido nunca darle. Porque por estar pendiente de lo que Dios no nos ha prometido, podemos perder lo que ya Dios nos entregó. Un ejemplo, Adán. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Y Dios le dijo, puedes comer de todos los árboles, pero no comas de este. Señores, y fue a buscar el que Dios no le dijo. Y por comer del que Dios no le dijo, perdió todos los frutos que tenía. Entonces, a veces nosotros estamos más enfocados en lo que Dios no me prometió, en lo que Dios no tiene para mi vida, y descuido lo que ya Dios me entregó. La oración eficaz siempre va a ser pedirle a Dios conforme a su voluntad. Y era como le decía, ¿no? Que los jóvenes en este caso quieren entenderlo todo. Y no solamente ellos, sino todo lo que necesitamos es conocer a Dios. Así es. Es conocer a Dios, y la fuente legítima del conocimiento de Dios lo tenemos en las Escrituras, lo tenemos en la palabra. Hay un mensaje que yo quiero hacer. La próxima vez que venga a Lechería lo voy a predicar. Pero ahí está todavía en el horno. Usted se recuerda cuando Job le dice a Dios, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y yo creo que Job vivió lo que usted está hablando en este momento de esta generación. Estos jóvenes que quieren explicaciones de todo. Y todo el libro de Job se trata de un Job buscando explicaciones. Pero cuando estamos buscando explicaciones porque solamente andamos de oída, pero cuando sus ojos lo vieron, dijo, ya no necesito explicaciones. Tú eres Dios, tú eres soberano. Entonces, ¿qué es lo que necesita esta generación? Y todos, conocer a Dios. Exactamente. Conocer a Dios. Poderoso. Pastor, ¿qué ha aprendido sobre el carácter de Dios en esas temporadas donde no has recibido? Vamos a las preguntas iniciales. Cuando no has recibido lo que esperaba, como todos nosotros, que a veces estamos orando, yo a veces le digo, Dios, gracias, porque no respondiste todas esas oraciones locas que muchas veces te hice. Eso está muy bueno, pastora. Yo nunca lo había pensado, pero yo también tengo que darle gracias a Dios. Porque cuando vemos después del tiempo, yo, Señor, gracias. Es como cuando una jovencita, un jovencito le gusta una chica, ¿no? Por allí, y Señor, yo quiero esa, y allí ora y ayuna, y la cosa no se da. Años después,
Es Dice, así. Señor, yo no sé, bueno, que yo tenía en los ojos o no sé qué me estaba pasando, pero gracias que no O la contestaste esa jovencita oración. que le gusta el muchacho Sí. rubio con el pelo que le queda a los hombros y a los años lo ve calvo. No se vaya a sentir mal a alguien calvo. Así Bueno, es, más o menos. pero yo he aprendido algo. Ujú, Dios es inmutable. ujú. Por eso yo no voy a pelear más nunca con Dios. La inmutabilidad de Dios enseña que Él no cambia, que en Él no hay sombra de variación. Lo que quiere decir que lo que Dios planteó para mi vida, para tu vida, para su vida, pastora, cambien las circunstancias, la economía, la salud, el gobierno, pase lo que pase, estés en Venezuela o estés en Suiza, Dios va a hacer su voluntad y Él es inmutable. Él no va a cambiar el plan que tiene para nuestras vidas. Si yo me voy a Tarsis como Jonás, me voy a encontrar una tempestad, me voy a encontrar un gran pez, entonces yo prefiero ir por Nínive por las buenas, porque si no obedezco por las buenas, voy a terminar obedeciendo por las malas. Entonces, uno de los atributos del carácter de Dios que usted ha aprendido, Su inmutabilidad. ha conocido su inmutabilidad. Que Dios no cambia. Así es. Y que yo voy a perder el tiempo tratando de cambiar a Dios. No recuerdo quién fue el que dijo esta frase: la oración no cambia a Dios. Nos cambia a nosotros. Nos cambia a nosotros. Sí, y que Dios es omnisciente. Hay cosas que no entendemos y nos preguntamos por qué esto, por qué lo otro. Pero Dios siempre sabe, aunque esto suene cliché, trillado, Dios siempre sabe por qué hace las cosas. Así es. Lo que es, siempre digo algo, lo que para nosotros es futuro es pasado para Dios. Exacto. Y Él conoce todas las cosas. Porque fíjese por qué le hice esa pregunta, ¿no? Sobre lo que ha aprendido acerca del carácter de Dios en cada una de esas temporadas cuando quizás no recibió lo que pidió. Y no solamente con lo que pasó con su hijo, con su esposa, sino me imagino muchas cosas más que de pronto uno pide a Dios y las ora de manera insistente. Y Señor, aquí estoy como la viuda. Y apelamos a la palabra y todo, pero Dios dice no. Amén. O Dios dice espera. No es el momento. Así son las maneras como Dios responde. Yo creo que Dios tiene algo, no solamente sí como una respuesta, sino no también y espera, ¿no? Porque Él tiene su tiempo en todas las cosas. Pero una cosa es conocer a Dios cuando las cosas están marchando viento en popa, como dice, y otra cosa es conocer a Dios cuando las cosas se derrumban a nuestro alrededor. Por eso es tan importante. Y ahí es donde está la inmutabilidad de Dios, que Dios sigue siendo Dios. ¿Sabe que esa frase a mí me bendijo mucho? En medio del dolor y en medio de la tristeza, Dios sigue siendo Dios. En la abundancia, Dios sigue siendo Dios. En la escasez, Dios sigue siendo Dios. Y nosotros somos barro y Él es el alfarero. Así es. Pastor, ¿cómo seguir creyendo cuando las emociones dicen una cosa? Usted sabe todo lo que dicen las emociones, todos los pensamientos que muchas veces ponen en nuestra mente, como cuando usted decía que quería girar el volante. Obviamente no era un pensamiento que venía de usted. Porque el enemigo tiene la capacidad también de poner pensamientos y nuestras emociones responden a esos pensamientos. Entonces, ¿cómo seguir creyendo cuando nuestras emociones dicen una cosa, pero la fe invita a permanecer? Pablo lo enseña sobre todas las cosas en esto pensar. Nosotros tenemos que tomar una decisión en qué voy a pensar. Y esto que voy a decir fue muy práctico y se me va a caer quizá la espiritualidad delante de muchos. A mí me gusta ver películas y me di cuenta que en ese proceso solamente veía películas de muerte, de luto, de tristeza y imagínense, terminaba llorando antes que terminara la película. Y un día yo como que reaccioné y dije, ya va. Yo voy a poner películas cómicas o yo voy a ver series motivacionales. O sea, tienes que alimentar a tu mente, tienes que entrenar a tu mente. La mente también es como un músculo, así como un bíceps, un tríceps, también tú tienes que entrenarla. Y yo creo que cuando las personas están siendo atacadas en sus emociones, sentimientos, uno no puede dejar que su mente se esclavice. Por lo general, las emociones no se ajustan a la verdad. Y una de las cosas que siempre trato de recordarle a los hermanos, a las personas, es que no podemos tener una mente pasiva.
Si nosotros tenemos una mente pasiva, seremos blancos del enemigo siempre y obviamente nuestras emociones estarán en la dirección contraria. Pastor, háblenme o háblenos acerca de esas disciplinas o hábitos espirituales que usted practica, que lo han ayudado no solamente con la gestión, ¿no?, de todo lo que le sucedió, esa época o etapa de duelo, sino cuando en tiempo presente hay cosas que no salen como queremos o todo pareciera que se derrumba. Sí, bueno, yo tengo que reconocer que me ha ayudado mucho. Yo me casé de nuevo, mi esposa actual me ha ayudado mucho en esa disciplina. Por lo menos ella siempre estuvo pendiente cuando me veía los ojos rojos, cuando me veía que me encerraba, cuando me quedaba mucho tiempo en el baño. Ella me tocaba la puerta porque sabía que era cuando yo me iba a esconder. ¿Y qué comencé a hacer? Hábitos. La oración. La oración, rendirme en la oración, escudriñar la palabra, planificar. ¿Sabes qué es lindo para salir de la depresión y de la tristeza? Mirar el futuro. Y comencé a hacer planes a corto, mediado y largo plazo. Planes para mí, planes para mi hogar, para mis hijos, para mi familia. Mirar el mañana. Yo sé que Cristo viene. Es más, Cristo pudiera venir al terminar esta entrevista, este podcast, pero también sé que pudiera venir dentro de 100 años. Entonces, ¿qué hago? Espero a Cristo como si viniera hoy, pero planifico, trabajo como si faltaran 100 años. Yo sé que pudiéramos partir de esta tierra hoy mismo, pero yo voy a vivir como si me tocaran 100 años más de vida. Sí. Y voy a hacer esos planes. Y cuando tú llenas tu corazón de entusiasmo, de planes, de proyectos, del porvenir, tú comienzas a vencer esas emociones negativas, ese espíritu de derrota, que ya tú estás pensando, en diciembre voy a hacer esto, el próximo año voy a hacer aquello. Entonces esa depresión, esa tristeza que te dice no hay mañana, no hay por qué luchar, comienza a desvanecer y se comienzan a elevar emociones que son positivas. Y lo que es el poder que produce la palabra en nosotros, esa convicción y esa fortaleza que viene a través de ella, y obviamente no podemos abandonar lo que es ese tiempo de oración, ese tiempo donde no solamente recibimos de Dios, de todo lo que está en su carácter para cada uno de nosotros, porque hay virtudes de Dios que pueden ser transferibles a nuestras vidas. Y no solamente eso, sino que podemos dejar delante de Él nuestras cargas, todo aquello que de alguna manera nos está agobiando. Y creo que en esos momentos de debilidad, en esos momentos de confusión, de pérdida, son los momentos también donde más debemos buscar a Dios. Mire esto, pastora. Una vez prediqué en una iglesia en la Patagonia, Argentina, de una comunidad de gitanos. Nunca los había. Y fue algo muy lindo, ¿verdad? Porque muy diferentes a nosotros. Y algo que me dijo el pastor antes de predicar, es una iglesia muy numerosa, todos gitanos, cantan hermoso. Ojalá algún día tenga la experiencia. Y él me dijo algo, pastor, solamente te vamos a pedir una cosa, que en medio del mensaje no utilices la palabra muerte. Yo, ¿por qué? Porque por nuestra costumbre no hablamos de lo que no queremos recibir. Entonces no uses muerte, usa vida. Y yo al principio dije, estos gitanos sí son cobardes. Pero después entendí, y es verdad, cuando pasé por este proceso, lo único que hablaba era de muerte, de enfermedad, de tristeza. Sí. Y tenemos que entrenar nuestra mente y saber que de la vida, de la lengua vamos a comer. Claro. Entonces, hablemos vida, hablemos bendición, profetiza. Así en este momento sobre nuestra nación, profetiza sobre los huesos secos y vivirán. Así es. Y que si algo hemos aprendido hoy, que Dios siempre va a seguir siendo Dios. Amén. Aun cuando no entendamos lo que pasa a nuestro alrededor, aún en nuestras propias circunstancias, pero vale la pena seguir confiando en el Señor. Amén. Él siempre va a abrir un camino donde no lo hay. Él es el Dios que nos llena de esperanza y a través de su palabra podemos ser fortalecidos en la fe, porque las misericordias de Dios no se han agotado para nosotros. Quizás hay algunas cosas que ya no están, incluso personas que ya no están,
pero podemos ser de bendición para muchas personas. Podemos seguir confiando en el Señor, que lo que Él ha determinado para nuestras vidas también se va a cumplir. Dios es el Dios de oportunidades, y mientras Dios siga siendo Dios, siempre habrá una razón para continuar confiando en Él. Así que, pastor, de verdad que qué tiempo tan maravilloso. Gracias por abrir su corazón a cada uno de nosotros, y creo que este episodio fue muy aleccionador. Amén. Creo que también de alguna manera nos ubica en lo que es la realidad de la vida, porque la muerte, la pérdida, las circunstancias adversas son parte de la vida. Así es. Aun cuando caminemos con el Señor, hay cosas que nos van a sobrevenir, porque estamos en un mundo caído, en un mundo que no es perfecto, en un mundo que tenemos a nuestro alrededor tantas cosas, incluso maldad. Estamos expuestos a muchas cosas, pero la diferencia es quién está con nosotros. Amén. El Señor está en nuestras vidas, y aun cuando pasemos por pruebas y dificultades, ¿sabes? El Señor nos da la fuerza para pasar cada prueba, y cada prueba que pasemos es una evidencia de su presencia. Él es el Dios Roy, el Dios que nos mira en cualquier circunstancia. Amén. Así que quisiera invitarle que usted pueda hacer una oración por cada una de las personas también que están pasando por esta situación tan difícil en nuestra nación, que han perdido sus seres queridos, amigos, compañeros de trabajo, en este luto nacional que hay todavía personas debajo de los escombros, personas también que no solamente perdieron familiares, personas, sino también sus bienes materiales que trabajaron por tanto tiempo. Así que les invito a que podamos hacer esta oración con todo nuestro corazón y creyendo que cada una de estas palabras van a llegar al trono de Dios y van a llegar a la vida de cada una de estas personas, pastor. Bueno, antes de hacer la oración, yo quiero decirte que en Jesucristo hay esperanza. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Sé que en este momento sientes que ya no hay razones para luchar, ya no hay razones para continuar, ya no hay razones para vivir, pero allí estará Jesucristo a tu lado para sostenerte y llevarte por buen camino. Nos vamos a levantar. Venezuela se va a levantar. La Guaira, Caracas y todas las zonas afectadas nos levantaremos, y habrá una gloria postrera que será mayor que la primera. Pero en este momento sé que estás conmovido, como yo lo estoy también por ti. Y solo le pido al Señor que traiga consuelo y paz a tu corazón. Padre, en el nombre de Jesús me uno junto a la pastora, junto a este equipo, y te pedimos por aquellas personas que han perdido un familiar, un vecino, un hijo, un padre, una madre, un esposo, una esposa. Señor, tú solo puedes consolar, solo tú puedes fortalecer. Yo te pido que ellos puedan aceptar con la fe en Cristo Jesús, que cada uno de ellos hayan podido partir contigo, Dios del cielo, y que en esta hora tú traigas una nueva gloria, una gloria postrera, que tú puedas restaurar, restituir, levantar en el nombre de Jesús. Y declaro que así como Acaz, su postrer estado vino a ser mayor que el primero, así también será en tu vida. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Pastor Camacho, por estar nuevamente con nosotros en este espacio. Bendiciones para todos y nos vemos en el próximo episodio.